Hola, bienvenidos nuevamente al taller de muelles Toño. Hoy vamos a hacer un proceso del cambio de los bujes de este tipo de camioneta, la que viene siendo Voyager, Caravan, Town Country. Todo este tipo de camionetas traen el mismo buje, es un buje ovalado. Entonces hoy vamos a hacer el proceso de cómo desde quitar la muelle, quitar el buje, poner un nuevo buje y volver a montar. Acompáñenme al proceso. Aquí como primer paso, pues siempre asegurar nuestra camioneta con trancas. Aquí para poner el gato, este tipo de camionetas traen esa base que es especial precisamente para nuestro gato hidráulico. Está ubicado en esta parte, adelantito de la llanta. Aquí primero empezamos con la parte de atrás y a diferencia de otras camionetas que se quita el columpio, en este tipo de camionetas se quita toda la percha. Se quita toda la percha completa. Un dado 15. Son 4 tornillos. Para la parte delantera es igual, hay que quitar toda la percha completa. Ahora sí, ya con la muelle afuera, podemos sacar primero nuestro perno, que es aquí precisamente donde está nuestro buje ovalado. Aquí ya tenemos ahora sí la muelle sin la percha. Aquí podemos ver cómo el buje pues ya está bastante dañado. Entonces el primer paso ahora sí es desdoblarle las pequeñas cejas que vienen en el buje con un pequeño cincel. Ya que están desdobladas, hay que darle unos pequeños golpes a la muelle para que afloje un poquito más el buje. Y aquí ya tenemos libre nuestra muelle sin el buje. Aquí ya tenemos nuestro buje nuevo. Este buje, si estás dentro de México, lo puedes conseguir a través de nuestra tienda virtual. Aquí abajo te vamos a dejar el link donde puedes conseguir el kit de bujes. Y realmente es muy sencillo la instalación. Y del otro lado las cejitas.
esta forma queda nuestro buje asegurado. Como último paso de este lado, nada más es regresar la percha a su lugar para que quede lista para montarse. Y pues bueno, esto fue todo el proceso para hacer este cambio de bujes. En realidad es sencillo, no requiere de mucha herramienta ni de mucho tiempo. Puedes hacerlo tú o igual puedes llevarlo con algún mecánico, pero ya tienes una idea de cómo se hace este proceso. Como te decía, aquí abajo te vamos a dejar en la descripción el link para poder comprar estos bujes y te incluye tanto el ovalado como las gomas pequeñas. En este caso esta camioneta no las necesitaba, por eso no se le cambiaron, pero también se le pueden cambiar todas sus gomas para el columpio. Esperemos que te haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like. Hasta la próxima, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, estaremos abiertos a responderla. Hasta luego.